Nos da muchísimo gusto el auditorio lleno, así es que vamos a sacarnos aquí y les vamos a dar la espalda. Pero los angelitos lo único que podemos hacer es molestar con las plumas. Solicitamos a la prensa sean tan amables de realizar su entrevista fuera del auditorio, porque vamos a dar inicio a la conferencia magistral que presenta el doctor Mario Molina. Y continuamos con nuestro programa. Climático del Senado de la República, senadora Luz María Beninstein Navarrete, a quien cedo el uso de la voz. Muy buenos días a todos los presentes. Bueno, pues en el seno de la Comisión de Cambio Climático, de la cual la presidenta Silvia Garza Galván es presidenta y yo como secretaria, y como testigos de la firma del Acuerdo del Pacto de París, bueno, pues aquí estamos con el compromiso de darle seguimiento a este tema tan importante y tan delicado, porque pues aunque las buenas intenciones son las mejores, no siempre es fácil cumplirlas. Agradezco al canal del Congreso, a los conferencistas y al público en general por su participación en este importante evento, ya que solo unidos como ciudadanía lograremos un cambio en materia de cambio climático. Con este foro le damos seguimiento al acuerdo resultado de la pasada COP21, que originó el denominado Acuerdo de París, en el que se busca unir naciones para la lucha contra el cambio climático. Como todos ustedes saben y como ya se dijo, dicho acuerdo busca principalmente que la temperatura se mantenga por debajo de 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales y así poder evitar un aumento de 1.5 grados por arriba de los niveles preindustriales. Asimismo, se estableció el compromiso de la creación de un organismo que regule el intercambio voluntario de reducciones de gases de efecto invernadero. La COP21 se caracterizó por importantes avances en tema de mitigación, adaptación, relacionados con la implementación de la Convención y su protocolo, lo que propiciará la mitigación y adaptación al cambio climático. Será reforzada la transferencia tecnológica y la capacidad de resiliencia, originando que se refuerce la estrategia de ese acuerdo internacional. Por otro lado, es crucial para el cumplimiento de este acuerdo contar con la colaboración y análisis de la comunidad científica, razón por la cual es de suma importancia y trascendencia la conferencia magistral que el día de hoy nos impartirá nuestro mexicano súper ilustre, el doctor Mario Molina, quien nos acompaña el día de hoy. El doctor Mario Molina, como todos ustedes saben, nació en la Ciudad de México en 1943. Él es ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente realizó estudios de posgrado en la Universidad de Friburgo, Alemania, y recibió un doctorado en físico-química de la Universidad de California, Berkeley, en Estados Unidos. Es un pionero y uno de los principales investigadores a nivel mundial de la química atmosférica. Fue coautor junto con F.S. Rowland en 1974 del artículo original prediciendo el adelgazamiento de la capa de ozono como consecuencia de la emisión de ciertos gases industriales, los clorofluorocarburos, que les mereció el Premio Nobel de Química. Asimismo, sus investigaciones y publicaciones sobre el tema condujeron al Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas, el primer tratado internacional que ha enfrentado con efectividad un problema ambiental de escala global y de origen antropogénico. Igualmente, el profesor Molina es miembro distinguido de la Pontificia Academia de las Ciencias del Vaticano, del Colegio Nacional. Ahora que lo leo, ahora entiendo por qué el Papa da esas declaraciones tan importantes con respecto al cambio climático, pues está asesorado por un mexicano. De las Ciencias del Vaticano, del Colegio Nacional, la Academia Mexicana de Ciencias y la Academia Mexicana de Ingeniería, entre otras. Por su labor y contribución a la ciencia, ha recibido numerosos galardones, incluyendo más de 40 doctorados honoris causa.
el Premio Tyler de Energía y Ecología en 1983, el Premio Sasakawa de las Naciones Unidas en 1999, el Premio Nobel de Química en 1995, el Premio Campeones de la Tierra que otorga Naciones Unidas, y es el primer mexicano en recibir la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos. Actualmente, el profesor Molina es investigador de la Universidad de California en San Diego, donde forma parte del Departamento de Química y Bioquímica y del Instituto de Oceanografía, una de las instituciones líderes en la investigación de los fenómenos asociados al cambio climático. El doctor Molina ha investigado la química de la contaminación atmosférica en la baja atmósfera y está involucrado en trabajos interdisciplinarios, colaborando con expertos para enfrentar el problema de la degradación de la calidad del aire en las grandes ciudades del planeta. El día de ayer veía yo a los ciudadanos chinos usando estas mascarillas para poder transitar en la ciudad de Beijing. Verdaderamente lamentable. Sí, efectivamente el problema es muy grave. Realizando importantes aportes al conocimiento y la solución de la contaminación atmosférica de la zona metropolitana del Valle de México. Recientemente, el doctor Molina ha enfocado gran parte de su labor a la política de la ciencia conectada con el creciente problema del cambio climático e impulsando acciones globales a favor del desarrollo sustentable a la par de un desarrollo económico vigoroso. Pues me siento orgullosa de ser parte de esta Comisión de Cambio Climático y que estemos aquí el Congreso, el Senado, los académicos, la ciudadanía, los interesados, los expertos, los investigadores. Aquí hay personas que han escribido iniciativas muy importantes que nos nutren nuestro trabajo y sin duda este esfuerzo, esta iniciativa de la senadora Silvia de reunirnos hoy día para darle un seguimiento a los acuerdos de París y tener invitados tan distinguidos como el doctor Molina y como el secretario Paquiano de la Semarnat, pues es sin duda para el Senado un día muy importante, porque como senadoras que fuimos testigos de estas firmas, de estos acuerdos, de estos compromisos que México firmó en París, tenemos la obligación de estar atentas a cómo se van implementando estas políticas públicas que México requiere para poder realmente dar el resultado con el que soñamos y anhelamos en diciembre en París, y que, como dijo el secretario Pacquiao, antes del 2020 México, como lo fue desde un inicio, no puede quedar a la saga, porque presentamos desde muy temprana hora la ley de cambio climático y otras acciones que efectivamente pues fuimos pioneros, porque en otros países no lo hicieron en un momento tan oportuno y tan temprano como lo hizo México, pero no por eso nos vamos a dormir en nuestros laureles. Aquí hay retos muy importantes, muy delicados que cumplir, y qué bueno que estemos aquí todos los que anteriormente mencioné para dar seguimiento a esto, porque la ciudadanía nos está mirando, nos está escuchando y está atenta a la forma como que nosotros vamos a poder aterrizar todo lo que ahí se suscribió. Silvia, te informo que está a punto de llegar el presidente del Senado, que es el senador Roberto Gil Suárez, y no sé si empezamos con el doctor Mario Molina o esperamos 2 segunditos para darle la bienvenida al presidente Roberto Gil, o que empiece el doctor Molina y que lo escuche, porque seguramente pues también será del interés de Roberto, ¿no? Tú me indicas. Iniciamos. Doctor, bienvenido. Adelante. Muchísimas gracias. Es para mí realmente un honor poder estar aquí y poder platicar con ustedes esta mañana, y quiero en particular agradecerle a la senadora Silvia Garza pues el darme esta oportunidad, y a la senadora Bernstein por las palabras tan amables con su introducción, por supuesto también al secretario Pacquiao. Lo que quiero expresar realmente para comenzar es que pues lo orgulloso que estoy como mexicano de que en México sí estemos jugando un papel muy positivo y un papel importante en enfrentar este grave problema que tiene la sociedad, claramente el problema ambiental más grave que
que hemos tenido en toda nuestra historia, y pues uno de los problemas más graves que tiene que resolver la sociedad si es que queremos seguir adelante con la mejora de la calidad de vida para toda la población. Yo lo que voy a hacer, si pasamos a la siguiente lámina, ya no voy a describir con detalle las conclusiones de la COP, que el secretario Paquiano ya lo describió con detalle. Lo voy a quizá mencionar muy brevemente, sino más bien tratar de dar una perspectiva de cómo veo el problema y cuáles son los retos que tenemos por delante, refiriéndome quizá ya, como verán, un poco más a Estados Unidos que a México, que es uno de los cuellos de botella importantes que todavía tenemos por delante. Pero en fin, sí tuve la oportunidad yo de estar en París, de acompañar al secretario Paquiano, al presidente Peña Nieto, y fue muy satisfactorio el poder ver que tantos jefes de Estado, una fotografía, creo que había alrededor de 150 jefes de Estado, algo así, muy impresionante. Por supuesto, el presidente Peña Nieto también se le hizo tantito tarde y tuvo que irse hasta un extremo de la foto, pero salió todo muy bien. Pero lo importante, nada más repitiéndolo muy brevemente, es que pues ya desde hace muchos años estaba tratando la sociedad de llegar a algún acuerdo significativo, y como lo vemos aquí, pues ya había por lo menos 20 años de esfuerzos, y a través de las Naciones Unidas, el protocolo anterior, el de Kioto, que muchos de ustedes quizá recuerden, pues uno de los problemas que tuvo al iniciarse es que estipulaba que nada más los países desarrollados eran los que tenían que tomar acciones. Países como China, India y México pues no tenían que hacer nada, y eso por supuesto pues no podía llevar a un acuerdo práctico. Esto cambió radicalmente, y ya en París por supuesto todos los países, como lo describió muy claramente el secretario Paquiano, pues tienen compromisos que cumplir. También menciono brevemente la importancia de que los reportes sean confiables y transparentes, que se pueda monitorear. China y la India estaban preocupados por su soberanía, cómo iban a dejar que otros países los estuvieran vigilando, inspeccionando, pero pues es evidente que para que un protocolo de este tipo, para que el acuerdo funcione, pues es necesario estar monitoreando a todo el planeta. Pero en fin, el problema del financiamiento también es importante. En todo eso se pudo adelantar. Vamos a pasar a la siguiente lámina porque quiero hacer un poco de historia. Los 2 grados, que es una de las metas del Acuerdo de París, lo voy a discutir con un poco más detalle, pero ¿de dónde viene? A veces se dice que es lo que los científicos han concluido. Realmente es una conclusión basada más bien en cuestiones prácticas, es algo que sería factible. La ciencia no nos da una temperatura definida por abajo de la cual no hay muchos problemas y por arriba de la cual sí hay grandes peligros. Es una cuestión paulatina, pero sí se acelera rápidamente con los aumentos de temperatura. Pero en Copenhague tuve la oportunidad también de estar ahí con el presidente Calderón. También había muchos jefes de Estado, más de 120 jefes de Estado, y fue donde se pusieron de acuerdo en adoptar, digamos, estos 2 grados como una medida sensata, tanto desde el punto de vista científico, pero como económico y político, ¿no? Pero hubo un problema ahí, no funcionó muy bien. Los jefes de Estado todos se pusieron de acuerdo, lo aprobaron, pero los negociadores, que son los que mandan ahí, no. Entonces no funcionó, se quedó como simplemente un acuerdo. En cambio en París sí ya es una meta en la que está todo el mundo mucho más de acuerdo. Pero pues esto ya tiene años, desde el 2009 es cuando se llegó a ese acuerdo. Muchas gracias por estar. Perdón, nos adelantamos porque ya había yo atrasado muchísimo todo esto. Pero en fin, seguimos con la siguiente lámina. Es donde ya desde entonces, por eso esto ya es más bien histórico, desde hace ya años
se había estudiado qué es lo que tendría que hacer la sociedad para que se lograran esos 2 grados. Y aquí tenemos emisiones de gases de efecto invernadero, son los que están cambiando el clima, pues hasta el 2030, y vemos pues dónde estábamos, que es la línea azul, y dónde deberíamos de haber cambiado hace ya pues una década o algo así, si realmente quisiéramos llegar a los 2 grados. Y es un cambio muy drástico, habría que haber reducido emisiones muy drásticamente. Eso no ha pasado. En París, por fortuna, pero pues ya estamos en el 2015, 2016, por fortuna sí se llegó a este acuerdo y se empieza pues ya a doblar esta curva, pero está ya muy difícil realmente que no se alcancen los 2 grados. Voy a darles algunas razones adicionales. Una meta aspiracional, pues como lo explicó el secretario Baqueano, todavía más sensata, pues es el 1,5 grados, nada más que eso sí ya va a estar muy difícil. Si pasamos a la siguiente gráfica, vemos dónde estamos, y ya estamos prácticamente a 1 grado por encima de la temperatura que esperaríamos que tendríamos si no hubiera este problema, si no hubiera habido emisiones pues por actividades de la sociedad de gases de efecto invernadero. Y vemos cómo en una escala de 10,000 años, pues de repente sube la temperatura, que esto pues embona muy bien, como se los voy a enseñar en un momento, con las emisiones de dióxido de carbono. Evidentemente hay una conexión muy clara, a pesar de que hay incertidumbres. Pero lo que quiero enfatizar aquí es un poco esta cuestión de incertidumbres, por lo siguiente. Cuando termines en los próximos minutos con esta primerísima parte, voy a tratar de repasar con ustedes muy brevemente la ciencia de cambio climático para establecer, nada más me estoy adelantando, que está muy bien conocida, la ciencia básica se conoce muy bien, etcétera, pero el clima del planeta es un sistema complejo. Entonces, lo que es muy difícil de hacer es proyecciones de cuánto más va a subir la temperatura por todo tipo de incertidumbres conectadas con el funcionamiento del clima. Y esto se representa, vamos a pasar a la siguiente gráfica. Esto, en la siguiente, por favor, vemos, yo estuve muchos años como profesor en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, todavía colaboro muy de cerca con mis colegas, y este es el resultado, un resultado gráfico que viene de uno de los modelos más completos que hay del clima del planeta. Es un modelo enorme que, por cierto, está acoplado también a uno de los modelos más grandes que existen de la economía del planeta. Son 2 modelos que trabajan acoplados, y por eso pues este es este grupo en MIT por eso se llama Joint Program, porque es economía y física del planeta. Pero es una manera de expresar los resultados realmente el consenso de la comunidad científica, que por cierto embona muy bien, se los adelanto, pero ya por tiempo no se los voy a enseñar con detalle, pero embona muy bien con el resumen del panel intergubernamental de cambio climático, de qué es lo que acepta, digamos, la comunidad de expertos, tanto en ciencia del clima como economía, etcétera, de qué es lo que puede pasar. Y entonces, la manera de describirlo, muy gráfica, pues es con estas ruletas, digamos. Y de momento, o hasta el 2009, que es lo que les enseñase en las gráficas pasadas, pues estábamos en la ruleta de la izquierda. Y es que si hubiéramos seguido, y es por donde vamos, apenas empezamos a cambiar, pero si hubiéramos seguido por ese camino, que es el camino que seguiría la sociedad si no hubiera problema de cambio climático en cuanto a emisiones, pues 2 grados ni siquiera están ya en la ruleta, ¿no? Pero lo que es muy preocupante es que hay una zona roja de más de 5 grados, 6 o 7 grados. En cambio, podemos cambiar, o esto les digo, del 2009, podríamos haber cambiado de ruleta para que
pues los 2 grados y medio sí fuera un 50% de probabilidad, digamos. Y esto es lo que requiere esas reducciones que les enseñé. En París no llegamos a esta ruleta, pero hay la perspectiva de que si seguimos empujando toda la sociedad y todo el planeta las medidas en la dirección adecuada, sí vamos a poder acercarnos mucho más a la ruleta de la derecha que a la de la izquierda. Pero aquí lo que quiero es resumir, y esto lo estoy haciendo por adelantado, muchas veces lo hago al final de la plática, pero voy a resumir aquí cuál es el mensaje más importante que está dando la comunidad de expertos, no solo los científicos, sino trabajando con la comunidad de economistas, que son unos cuantos los que realmente han hecho avances importantes en este tema en particular, desde el punto de vista de lo que le está pasando a todo el planeta. Y el mensaje importante es este: la ciencia básica, lo repito, muy bien establecida, pero dadas las incertidumbres que tenemos, si lo que estamos proyectando es qué puede pasar hacia finales de este siglo, lo más preocupante no es cuál es la temperatura, cuál es el aumento de temperatura más probable, si no hiciéramos nada, que puede ser pues 3,5 hasta 4 grados o algo así. Ese es lo más probable. No, lo más preocupante, de acuerdo sobre todo también con la opinión de los economistas que se han dedicado a esto, pero muchos expertos científicos también, lo más preocupante es esa zona roja. Tenemos una probabilidad pues de más de 1 en 5 de que la temperatura suba más de 5 grados. Y eso sería totalmente desastroso para el progreso de la sociedad. Habría zonas del planeta inhabitables, cerca de los trópicos, habría migraciones gigantescas, habría sequías durísimas. O sea, ¿cómo podría alimentarse los 8 o 9 mil millones de habitantes del planeta? Pues no es concebible hacerlo si aumentara la temperatura a ese grado. Entonces sería un desastre gigantesco. Entonces la idea para comunicarle a la sociedad es que ese es un riesgo totalmente inaceptable. Y el ejemplo que pongo, yo vuelo mucho y a veces pues cuando ya estoy subido al avión y ya necesito llegar a mi casa con muchas ganas, entonces sale el piloto y dice: caray, tenemos un problema mecánico, así es que pues ni modo, vamos a tener que esperarnos 1 o 2 horas para que lo arregle y pues así poder llegar. Pero el piloto tiene una alternativa y podría decir: miren, tenemos un problema mecánico. Hombre, pero sé que muchos de ustedes tienen prisa, pero no se preocupen, vamos a arrancar. Nada más hay una probabilidad, un 10% de probabilidad de que no lleguemos. Pues no sé si me quedaría yo en el avión, pero en fin, una probabilidad de 1 en 5 está totalmente fuera de proporción con las probabilidades que usamos para construir edificios aquí en la Ciudad de México. Pues, si no, se nos caerían con un terremoto mediano, con enfermedades. Si tenemos un tumor y nos dice el médico que a lo mejor es cáncer, no se preocupe, pues a lo mejor nada más hay una probabilidad de 1 en 5 que sea cáncer, váyase tranquilo a su casa. En fin, es inaceptable. Ese es el mensaje crucial y vital, que es muy racional, y yo soy optimista de que sí vamos a poder avanzar con las conclusiones de la COP, dada la claridad con la que estas conclusiones se han llegado por los expertos. Pero en fin, voy a seguir ahora expresando con un poco más detalles estas ideas que les expresaba. Vamos a la siguiente lámina. Y nada más para enfatizar lo de los 5 grados, pues en los últimos 400,000 o más 500,000 años es donde se puede medir con bastante precisión la temperatura porque por las capas de hielo que se pueden contar y medir pues en sitios como la Antártida. Y pues nunca había subido la temperatura más de, cuando mucho, 3 grados o algo así, en todos estos, en este medio millón de años.
pero lo que sí se ve son las épocas glaciales, sí había bajado muchísimo, pero la sociedad, si ven el último cuadrito, pues nada más nuestra civilización ha progresado en el Holoceno, que son los últimos 10,000 años, donde la temperatura ha sido particularmente estable, ¿no? Si pasamos ahora a la siguiente, sí, ya nada más les enseño esta de temperaturas, porque sí hay que estar muy consciente de qué es lo que son esos 5 grados. Sí, el planeta sí ha estado, pero hace ya bastante tiempo, a más de 5 grados. ¿Pero cuándo fue eso? En el máximo térmico Paleoceno-Oceno, PTM por sus siglas en inglés. Pero en primer lugar pues, se tardó como 20,000 años o algo así. Fue porque hubo gran actividad volcánica, mucho dióxido de carbono en la atmósfera. Pero pues todavía no había gente y los continentes estaban en otros sitios, pero sí fue un cambio gigantesco para el planeta. Había cocodrilos en el Polo Norte, entre otras cosas. No queremos pues repetir eso, y eso pasaría pues en la línea roja. Si lo hacemos en unas cuantas décadas, además, no habría posibilidad de adaptación para muchas especies, ¿no? Pero en fin, ahora sí, vamos a pasar a la siguiente lámina, porque lo que quiero hacer ahora, en los próximos minutos, es expresar cuáles son las limitaciones que tenemos para que se cumpla el Acuerdo de París o para que realmente la sociedad responda. Y lo que sucede es que hay mitos sobre el cambio climático que pues normalmente no serían cosas muy importantes, pero desgraciadamente sí hay una razón muy importante para considerarlos, y es la política, sobre todo en Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo, pues junto con China, son las economías más grandes del planeta. Hasta hace poco Estados Unidos era el país que más emitía gases de efecto invernadero anualmente, ya lo superó China, pero sigue siendo una economía tan poderosa que si Estados Unidos no colabora con la solución de este problema, pues de ninguna manera llegaríamos a los 2 grados y el resto de los países seguramente pues tampoco colaboraría. Y por eso el primer mito que pongo aquí es tan importante, porque resulta, como saben ustedes, muchos están conscientes de los debates que hay en Estados Unidos con las primarias, con el Partido Republicano. Entonces resulta que el Partido Republicano opina, los republicanos que están en el Congreso en la actualidad, que el cambio climático en realidad es un mito, ¿no? Que no es algo muy serio. Y esto representa, haciendo encuestas, pues realmente nada más hay un 10% de la población que tiene opiniones tan extremas. Desgraciadamente pues son todos los republicanos, que es la mitad del Congreso. Entonces, pero es totalmente absurdo, ¿no? Entonces lo que les voy a elaborar ligeramente en este mito. En los próximos lo voy a tratar de hacer rápidamente. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Lo que se ha hecho son estudios y encuestas muy claras. Más del 97% de los expertos están totalmente de acuerdo, no solo que ya hay cambio climático preocupante, sino que está causado por actividades de la sociedad. Y a ese 3% lo conocemos muy bien, se han debatido mucho sus puntos y no tienen ningún sentido en realidad. ¿Por qué? Entonces, muy rápidamente, la ciencia básica. En la siguiente lámina vemos aquí, si pasamos a la siguiente, por favor, una foto del planeta. Voy a tratar de irme rápidamente, así ver si me ayudan a pasar las láminas con rapidez ahora. Muy bien, aquí está nuestro planeta, y el clima del planeta ya desde el siglo XIX se entiende cómo funciona. Pues recibimos energía del sol, etcétera, etcétera, y sale, pero resulta que con las leyes de la física, sobre todo de principios del siglo XX, se pudo estudiar y calcular muy bien cuál debería de ser la temperatura de la superficie del planeta, basado en leyes que, por cierto, dieron el origen a la mecánica cuántica, etcétera, pero con mediciones se mide cuánta energía le llega al planeta, cuánta sale, etcétera, y resulta que la temperatura que calcula uno es menos 18 grados centígrados, la promedio de la superficie, y no estaríamos aquí, no habría vida. La temperatura que se observa es más 15, son 33 grados de diferencia,
Pero no es que la física o la ciencia esté mal, no, es que esa es la temperatura no de la superficie, sino de la parte superior de la atmósfera. Entonces, en la siguiente lámina, lo que explicamos es ¿por qué? Porque la atmósfera, a pesar de que es como la cáscara de una manzana, muy delgada, es como una manta que lo que hace es permitir que la energía del Sol llegue a la superficie, pero la energía que pierde el planeta, que en promedio es la misma que le llega, porque ya no estamos acumulando energía desde hace miles de millones de años, esa energía que pierde es en forma de radiación infrarroja y no de luz visible. Y la atmósfera es como una manta que tiene como consecuencia, absorbe eficientemente una buena parte de esa energía, y por eso la temperatura de la superficie tiene que ser 33 grados más, para que así se emita mucho más energía en el infrarrojo, porque solo una pequeña parte, la misma que llega, es la que completa el balance de energía. Perdemos la misma cantidad de energía que nos llega, pero la superficie emite mucho más, porque mucho de ello pues se queda en la atmósfera. Y esto se entiende con muchísima claridad, como les digo ya históricamente, y en la siguiente lámina, y con eso casi termino la parte científica, lo curioso y lo que pues por eso digamos es espectacular cómo funciona el clima. Si vemos la composición química de la atmósfera, pues sabemos es oxígeno, nitrógeno, etc., pero hay una pequeña cantidad que es vapor de agua, dióxido de carbono y algunos otros gases, y esos son los únicos que funcionan absorbiendo en el infrarrojo, son los que forman esta manta a la que me estoy refiriendo, pero es menos del 1%. El vapor de agua absorbe más o menos las 3/4 partes de esa energía en el infrarrojo, pero el vapor de agua, la cantidad que hay en la atmósfera no depende de cuánta agua tengamos. En los océanos tenemos una cantidad prácticamente ilimitada, sino es una función vital de la temperatura. Entonces, si tenemos dióxido de carbono, eso es lo que realmente determina la temperatura del planeta, aunque la cantidad, si estuviera sólido, sería nada más unos milímetros, como hielo seco. Eso es todo el dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera. Y es por eso que las actividades de la sociedad pueden cambiar las propiedades de esta manta protectora, ¿no? Si no tuviéramos esa pequeñísima cantidad de dióxido de carbono, ¿qué pasaría? El agua, el vapor de agua se condensaría, y pasamos a la siguiente lámina, y estaríamos a menos de estos menos 18 grados centígrados. O sea, sin esa pequeña cantidad de dióxido de carbono y algunos otros gases de efecto invernadero que son en menor proporción, como el metano, el ozono troposférico, los HCFCs, el óxido nitroso, pero el dióxido de carbono es el más importante, no me va a dar tiempo de hablar de los demás. Sin esa pequeñísima fracción de la atmósfera no estaríamos aquí, porque el planeta estaría congelado. En la siguiente lámina, entonces aquí ya, esa es la ciencia natural, muy bien establecido. ¿Qué ha pasado? Pues que desde la revolución industrial, de repente cambió la cantidad de dióxido de carbono, pero no de una manera pequeñita, sino ya tenemos pues casi el doble, hay más del 40% más de lo que ha habido en decenas de miles de años. Se disparó la cantidad. ¿Por qué? Pues por la quema de combustibles fósiles, la revolución industrial. Pasamos a la siguiente lámina, que les acabo de enseñar hace ratito, y eso es lo que embona muy bien con el aumento de temperatura. Y la comunidad científica, pasamos a la siguiente lámina, muy conservadora, que reflejado, por ejemplo, en este reporte del panel intergubernamental de cambio climático, dice: pero hay incertidumbres, no estamos totalmente seguros porque pues, el clima es complicado, entonces podemos hablar de porcentajes, y en el reporte anterior, sacan reportes cada 4 o 5 años, pues la probabilidad decían era nada más del 90%, y ahora dicen ya es el 95%. O sea, hay un 5% de probabilidad de que ese aumento de temperatura sea natural, pero es muy, muy poco probable, no podemos arriesgarnos a que ese sea el caso. Pero esto refleja, si pasamos a la siguiente lámina, el tipo de incertidumbres que hay, por ejemplo, el papel de las nubes, que es, por cierto, lo que algunos de los científicos que cuestionaban el cambio climático habían propuesto, que las nubes juegan un papel dominante, pero eso ya se comprobó experimentalmente que no, que desafortunadamente las nubes no nos protegen por acción divina o por alguna otra razón. Ahí están, pero el clima
está cambiando a pesar de las nubes, ¿no? En la siguiente lámina seguimos con otro aspecto estos dos aspectos adicionales de los mitos también son importantes porque es lo que limita pues la actividad, sobre todo en el Congreso de Estados Unidos. Y es que si esto, vamos a suponer que sí hay un efecto en el clima, pero pues es problema de nuestros nietos, a nosotros qué nos importa, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, lo que vemos es que no es cierto, el cambio de clima ya llegó. En el verano ya se está derritiendo el Ártico, por eso ya puede haber hasta transporte marítimo. Y en la siguiente lámina, muy brevemente, nada más les pongo otra preocupación muy importante, una indicación que no se refleja en este promedio del aumento de la temperatura del planeta. Los 2 grados a los que se refiere el Acuerdo de París, pues realmente no incluyen implícitamente sí, esta preocupación que son lo que llamamos extremos de clima. Aquí tengo uno ya de hace varios años, pero pues ahí ya están pasando con más frecuencia en todo el planeta. Y en la siguiente lámina, lo que explico nada más es que la comunidad científica también muy conservadora, hasta hace pocos años decía, pues sí, pero no tenemos suficientes estadísticas para conectar estos extremos con el cambio climático, pero eso ya cambió. Y la conclusión es la siguiente: inundaciones como la de Guerrero, o la que tuvimos en Baja California, o todas las que hay en Asia, etcétera, no es que estén causadas por el cambio climático. Lo que pasa es que la intensidad de esos eventos extremos, sobre todo inundaciones, pero también sequías, huracanes, la intensidad es lo que está aumentando. Es entonces una cuestión de probabilidad, pero ya muy bien establecido. Claramente hay mucho mayor probabilidad hoy en día de que estos extremos de clima tengan impactos muy serios en la sociedad, y eso ya está establecido científicamente. Y pasamos a la siguiente, que es el otro mito muy popular, pues de nuevo con algunos de los políticos en Estados Unidos, es que, bueno, vamos a suponer que tengan razón, que sí es un problema serio, etc., pero no nos podemos dar el lujo de limitar el uso de combustibles fósiles porque se vendría abajo la economía, perderíamos trabajo, etcétera. Pues no, esto también es un mito, porque los economistas nos han ayudado a aclarar la situación. Y en la próxima lámina, muy brevemente, nada más les recuerdo en qué consiste esta solución, que es lo que pues se está alegando en el Acuerdo de París, y una parte medio esquemática de representarlo, que ya tiene años de haberse sugerido, pero se ha detallado mucho más, es la siguiente: no hay una solución como una bala mágica así que resuelve el problema del cambio climático, sino tenemos que hacer muchas cosas simultáneamente. Usar energía más eficientemente, mejorar la eficiencia del transporte, de la construcción, etcétera, etcétera, y empezar a usar distintos tipos de energía que no emitan dióxido de carbono a la atmósfera, y también pues hay que preocuparse de los otros gases invernadero, el metano, etcétera, y hasta del carbón negro. Desafortunadamente no me da tiempo de platicar, pero es una de las acciones que nuestro país sí está tomando muy en serio. Pero hay que hacer muchas cosas. Prácticas forestales, la deforestación también es un problema grave porque pues afecta todo el balance del dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces sí se puede, pero lo muy interesante de los estudios económicos de varios grupos es que esto se puede hacer a un costo realmente muy pequeño, del orden del 1 o 2% del PIB, del Producto Interno Bruto del planeta, que está casi dentro del ruido, no de un año a otro, porque esos son muchísimos recursos, pero si lo hacemos de manera creativa, ya están bajando a tal grado los precios. Vamos a pasar a la siguiente lámina, de las energías alternativas. El costo se está reduciendo de tal manera que ya es factible hacerlo, y de nuevo, considerando la importancia del uso de energía, etcétera, etcétera. Pasamos a la siguiente. Sí se puede hacer. Hay todavía
aspectos pues de controversia como la energía nuclear, pero la energía nuclear históricamente, fuera de los accidentes que hubo al principio, Chernobyl, etcétera, realmente ha sido muy segura. Entonces pues en México nos conviene por lo menos continuar no solo con Laguna Verde, sino aumentarlo para que no perdamos la experiencia que tenemos con este tipo de energía. Y la idea, lo presentó el secretario Paquiano con dinero originalmente nada más de Bill Gates, pero ahora de muchos países, es mejorar todavía más las alternativas que tenemos, entre ellas energía nuclear, porque las de tercera y cuarta generación posiblemente se pueden hacer bastante más baratas y muy seguras. Y pasamos ya ya estoy casi terminando, pero una lámina más, porque Nick Stern, Sir Nicholas Stern, que es muy amigo mío, he estado trabajando con él ya muchos años, y fue uno de los primeros economistas que hizo estos cálculos donde si se hace bien el cambio, se puede hacer a un costo relativamente reducido. Pero en sus trabajos más recientemente, trabajando con la comunidad científica también, uno de los errores que habían tenido los economistas es tratar de estimar cuál es el costo de no hacer nada o de hacer demasiado poco. Y eso es lo que habían hecho de una manera muy, muy primitiva, porque el costo real ni siquiera se puede medir en dólares o en pesos. Pues ¿cuánto cuesta que se mueran millones de personas o que se desplacen o que haya guerras? Digo, son cosas que no le puede uno poner así, pues son tantos dólares por cabeza. No, son calamidades que tienen ya que ver más bien con aspectos éticos. O sea, no solamente tenemos que hacer cambios muy importantes por cuestiones económicas, sino por cuestiones éticas. Y es que dejarle a futuras generaciones pues un planeta en que nuestros hijos y nuestros nietos pues puedan tener acceso a una calidad de vida pues comparable a la que tenemos nosotros, ¿no? Sería altamente irresponsable no hacerlo, y pues insisto, eso es lo que estaba pasando. Ya nada más voy a enseñar dos láminas más, una más muy rápidamente, y es porque Nick Stern también está en este grupo, en el que está dirigido por nuestro expresidente Felipe Calderón, que es un grupo que hace también estudios económicos apoyando esta conclusión que les acabo de dar, que sí se puede hacer el cambio a un costo muy moderado. Pero termino con esta última lámina, la que sigue, y es que un resumen de cuáles serían las acciones, y lo comparamos con lo que está pasando con el Acuerdo de París. Y resulta que lo que no se pudo llegar a hacer en París es que hubiera un precio a las emisiones en el que estuvieran de acuerdo oficialmente todos los países. En México, pues ya lo sabemos, tenemos un precio, pero en realidad de momento tiene que ser nominal, porque en México no podemos cobrar muchísimo, porque perderíamos competitividad, y por eso México pues tiene compromisos, algunos que son obligatorios, pero otros dependen si el resto del planeta también toma las medidas necesarias, porque ese sería el chiste de un acuerdo internacional. Y lo ideal, superando París, es que realmente se le pusiera un precio, que podría ser aumentar paulatinamente un precio a las emisiones. ¿Por qué no se pudo? Eso sí se los puedo aclarar por lo siguiente. Yo trabajo en este grupo de asesoría al presidente Obama, de asesoría científica, somos 20 personas científicas, y 3 o 4 de nosotros, más bien 2 o 3, somos los que trabajamos en cambio climático. Por fortuna nos pudimos comunicar muy de cerca con el presidente Obama, y la gran mayoría de las acciones que ha declarado Estados Unidos que va a ser, y por eso el triunfo del del Acuerdo de París, pues es lo que acordó el presidente Obama. Así es que estamos muy orgullosos nosotros de haber podido contribuir de manera muy directa, pero estamos muy conscientes de que el presidente Obama puede hacer cosas como presidente, de decisiones ejecutivas, etc., pero nada más puede hacer lo que no involucre al Congreso. Entonces, ponerle un precio a las emisiones, que sería, desde el punto de vista de la economía, lo más barato, lo más eficiente. No hemos llegado ahí porque Estados Unidos no lo aprobaría, no lo ratificaría.
pues tenemos que ver, ahorita con las primarias estamos viendo las barbaridades que están diciendo los candidatos del Partido Republicano, tan absurdas que espero que pues ellos mismos se tropiecen en eso. Pero la idea es que ya en unos años esto sí se apruebe, que en unos años también en Estados Unidos es tan evidente esto que sí, en los próximos acuerdos, como dice el Acuerdo de París, que cada 5 años se tienen que examinar, yo espero que sí se pueda progresar a realmente ponerle un precio de las emisiones, incrementar la inversión en investigación. México también participó, estoy pues muy satisfecho de que hayamos podido participar en ese esfuerzo que originó Bill Gates y después con Ernie Moniz, que es muy amigo mío, que es el secretario de Energía en Estados Unidos, porque él era profesor de MIT y los dos estábamos en PICAST, en fin, también apoyó mucho este esfuerzo. Pero lo que tenemos que hacer es cooperación internacional, o sea, si bajan los precios de la energía solar pues no va a ser las fotovoltaicas, etcétera, tiene que ser accesible en todo el planeta. Y por último, lo que sí tenemos que empujar, y estamos haciéndolo aquí en México, pero todavía tenemos la tarea de hacerlo con más detalle, es las medidas ganar-ganar. Podemos hacer muchísimo con eficiencia energética, por ejemplo, que nos conviene con o sin cambio climático. Podemos reducir las emisiones de carbono negro, que es uno de los factores más importantes que movió a China a hacer esos cambios por la contaminación, que ya vimos a la senadora cómo se refirió a eso. Y el carbono negro, que es el hollín, son partículas muy pequeñas, menores de 2 micras, son las que penetran en los pulmones y tienen sobre todo 2 efectos muy importantes, y es mortalidad en gente vulnerable y limitan el desarrollo pulmonar de los niños. Entonces pues es absurdo estar usando ese tipo de tecnologías viejas, y por eso en China se empieza a dejar de usar carbón. Pero termino pues nada más reiterando ya que soy optimista. La evidencia científica y de los economistas que trabajan con nosotros y de los expertos es tan clara que tengo la expectativa de que gane la racionalidad. No está muy claro todavía que la racionalidad es lo que esté persistiendo, por ejemplo, en Estados Unidos, pero tengo la expectativa que si todos trabajamos juntos, México hace su papel, sí les vamos a poder ganar. Muchas gracias por estar aquí. Extraordinarias las palabras de nuestro científico más galardonado, del doctor Mario Molina. Definitivamente para el Senado de la República, para la Comisión de Cambio Climático, es un día importantísimo el día de hoy, escuchando la cátedra que nos da impecable nuestro queridísimo Mario Molina. Pues es un honor que el día de hoy nos esté acompañando el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, un aliado de todas estas políticas públicas que tienen que incrementarse en este país, el doctor Roberto Gil Suart. Bienvenido, doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Le vamos a dar la palabra porque definitivamente el Senado de la República ha estado participando y ha estado presente en la gran agenda mundial del cambio climático, en gran medida porque al frente de esta comisión está la senadora Silvia, que es una bióloga, además de ser una senadora, es una mujer con amplios y vastísimos conocimientos en este tema, que ha comprendido, entendido e implementa todos los días acciones en el Senado de la República que no nos dejan fuera de esta gran agenda. Gracias, Silvia Garza, y el respaldo decidido del doctor Roberto Gil Suart pues ha sido para nosotros importantísimo. Gracias por estar por nosotros. Bienvenido, por favor, concédanos unas palabras. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos al Senado de la República, bienvenidos a la sede del federalismo. Quiero dar la más cordial bienvenida en nombre de los y las señoras senadoras al doctor Mario Molina, Premio Nobel. Felicitarlo por esta espléndida exposición. Por supuesto, también darle la más cordial bienvenida al Senado de la República, al secretario Paquiano. Sea usted bienvenido al Senado.
Debo decirle, señor secretario, que las y los senadores, y especialmente la Comisión Especial de Cambio Climático, es un aliado en los temas medioambientales, en la generación de políticas públicas, en la gestión de las soluciones que demandan los nuevos cambios de época que estamos viviendo en la humanidad, en la necesidad de construir, insisto, soluciones de largo plazo que nos permitan garantizar la sostenibilidad y la sustentabilidad de nuestro futuro. En la exposición del doctor Mario Molina decía y resaltaba la enorme importancia que ha tenido la vinculación entre la generación de conocimiento, entre las ciencias, tanto teóricas como experimentales, con la economía. Eso ha permitido comprender de mejor manera el problema del cambio climático, sus distintos efectos, que hoy tengamos ya una conciencia mucho mayor de sus repercusiones en los procesos económicos, pero también en la convivencia de la sociedad global. Por supuesto que esa convivencia está construyendo explicaciones, pero también está poniendo el acento sobre lo que tenemos que hacer como generación para garantizar que las que vienen por detrás de nosotros, las que llegarán después de nosotros, puedan disfrutar del mundo y puedan tener una convivencia justa, armónica con el medio ambiente. Falta una ecuación, falta una pieza de esa ecuación, falta un elemento que tímidamente se va incorporando al debate, que tímidamente se va incorporando a las soluciones, y es el ámbito de la política. Evidentemente, uno de los sectores en los que todavía se resiste a generarse conciencia plena sobre los efectos del cambio climático está en la política. Muchos de los negacionistas del cambio climático están en la política y desoyen en buena medida la evidencia teórica, la evidencia empírica, la evidencia que podemos palpar con nuestros sentidos sobre el cambio climático. A mí me decía recientemente un experto en estos temas que bastaba con ver los efectos, las nuevas condiciones climáticas del mundo, los fenómenos como los huracanes, como las sequías, para poder percibir con total claridad que el cambio climático ya había llegado y que el cambio climático es una realidad que teníamos que enfrentar como generación. Y falta, insisto, la incorporación de la política al debate y a la construcción de las soluciones. Falta la conciencia de la política y la responsabilidad de la política para construir soluciones de largo plazo que atemperen los efectos del cambio climático, porque difícilmente podremos revertirlo, pero sí atemperar los efectos del cambio climático y garantizar que otras generaciones puedan también disfrutar el mundo como lo hicimos nosotros, como lo hacemos nosotros y como lo hicieron las generaciones antes que nosotros. Por eso celebro este tipo de actividades que ha encabezado las comisiones de cambio climático de Cámara de Diputados y de Cámara de Senadores, porque nos ayudan a generar conciencia en la política, nos ayudan a llamar la atención sobre el deber y la obligación que tenemos de actuar pronto, de actuar de manera inmediata, de actuar hoy, de no solamente interactuar de mejor manera y con mayor énfasis y energía en los espacios internacionales, sino que también tenemos una responsabilidad en nuestro propio espacio local. Hay obligaciones que derivan evidentemente de compromisos internacionales, pero también hay una obligación de que la política encuentre a través de la gestión de la economía, de la gestión de las políticas medioambientales, de la gestión de la transferencia, de la transformación industrial, mejor dicho, de los incentivos positivos a cambiar nuestros modelos productivos, de incentivos también a construir otras alternativas energéticas. Ahí está en buena medida nuestra responsabilidad y la respuesta que le debemos a nuestra generación y a las generaciones futuras. Tenemos mucho por hacer, no solamente como mexicanos, no solamente como generación presente. La obligación es ética y no solamente política. Tenemos que enfrentar con decisión y precisamente por eso la enorme importancia de deliberar, discutir, reflexionar sobre lo que significa el cambio climático en el tiempo presente. Quiero concluir agradeciendo la presencia de nuestros ponentes, agradeciendo la presencia del secretario de Medio Ambiente, de sus colaboradores, agradecer también la muy ilustrativa exposición y sobre todo la claridad conceptual, la persuasión que no es de hoy, sino es de siempre, del doctor Mario Molina. Necesitamos muchos más como él que estén llamando la atención de nuestra sociedad.
necesitamos muchos más que él que estén hablando con los jóvenes, que estén insistiéndoles que todos tenemos algo que hacer para que nuestro mundo pueda ser más sostenible y pueda sustentarse en un desarrollo y en un futuro. Por supuesto, a los jóvenes que nos acompañan, que escuchen con atención estos mensajes, que asuman un compromiso con ustedes mismos y con su generación, porque en buena medida a ustedes les va a tocar en el futuro darle respuesta a un desafío que, si bien lo empezaron generaciones anteriores, a ustedes les va a tocar fundamentalmente darle solución. De nueva cuenta, a todas y a todos ustedes, bienvenidos al Senado de la República. Muchas gracias, secretario Paquiano, muchas gracias, don Mario Molina, y por supuesto felicitar destacadamente a nuestra querida senadora Silvia Garza, presidenta de la Comisión de Cambio Climático, una destacada y entusiasta, yo no diría una política que asume esto con vocación y con decisión, sino prácticamente una activista que ha incursionado en la política para poner su grano de arena y cambiar de alguna manera el mundo, y por supuesto la senadora Beristain, que es una aliada permanente en estos temas, y sobre todo una queridísima senadora por un bellísimo estado que es Quintana Roo, que sin lugar a dudas está sufriendo en buena medida las condiciones del cambio climático, pero sobre todo que tiene mucha belleza por presumir. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos al Senado de la República y gracias a todos por su presencia.